Hoy estamos acá para presentar Democracia para Extraterrestres, de David Rohl, un libro que para el Grupo Planeta es un honor tener dentro del fondo, en particular dentro del fondo de Ariel. Y pues esta noche estamos justamente para conversar a propósito de este libro, en donde David explica de una manera muy sencilla, pero muy interesante, cómo funciona la democracia y desmiente diferentes mitos y sobre todo fatalismos que se han instaurado en el debate público sobre este sistema político. Para conversar con David sobre este libro tenemos dos invitados muy especiales, Juan Esteban Constaín y Enrique Serrano, dos grandes autores y escritores de la literatura contemporánea colombiana, a quienes le agradecemos muchísimo su presencia. Entonces los dejo con estos invitados de lujo para conversar sobre este libro y para celebrar la publicación en el sello Ariel de Democracias para Extraterrestres. Muchísimas gracias nuevamente y ya podemos comenzar. Un aplauso. Pues muy buenas noches a todos. Mil gracias por estar aquí. Gracias, David, por invitarnos a esta presentación. Sé que va a ser un diálogo muy enriquecedor y aleccionador para todos. Este es un libro tan raro como sus destinatarios. Es no solo un libro para extraterrestres, sino es casi un libro extraterrestre, porque está escrito por un gran académico con todas las credenciales, con una trayectoria profesional admirable, pero logra una proeza que suele ser muy difícil, y es destilar todo su conocimiento y toda su experiencia en un texto que se puede leer de muchas maneras, como si fuera literatura, que es una de las pasiones de David, lo sé muy bien, y que además tiene el encanto de que uno puede leerlo en orden si quiere, y si no, puede cogerlo por donde sea y va a encontrar unas reflexiones muy provocadoras sobre la democracia que parecería como si fuera algo que damos por descontado. Yo creo que el libro incluye esa reflexión, y es que vivimos de la democracia como vivimos del aire y no sabemos valorarla, le vemos solo las costuras, le vemos solo los defectos, y también estamos en una época en la que hay un ataque permanente a la democracia, no solo desde sus enemigos naturales, sino incluso desde sus propios beneficiarios, el fuego propio que dice David, que no hacen más que quejarse de la democracia, maldecir de ella, y eso pues va engendrando una crisis que puede producir realidades políticas que son preocupantes, que son alarmantes, y sin embargo el antídoto a esa situación es justamente un conocimiento real de los resortes de la democracia, de su historia, de sus contenidos doctrinarios, ideológicos, filosóficos, morales. Me gusta mucho un momento en el que David dice algo que es clave, y es que siempre asociamos la democracia ideal y arquetípica con la idea griega, que fue fugaz, que nunca existió de verdad, que era casi una degeneración en sí misma, cuando en realidad la democracia pues es una construcción prosaica, moderna, humilde en su historia, en su épica, y sin embargo de una belleza y de una utilidad para la especie humana y para la modernidad enorme. Entonces yo creo que es un gran libro, y me parece que ahora pues el autor nos va a demostrar no solo eso, sino varios de los mitos que encierran el concepto de la democracia. No sé qué digan ustedes, don Enrique. Muy buenas noches. También agradezco al Grupo Planeta por la invitación, a David por ser parte de esta
gracia, esta maravilla de poder hablar de las cosas que a uno le interesan y le parecen bellas, dignas, interesantes, incluso que retan o que desafían la imaginación y el pensamiento. Yo conozco a David desde 1996. Es un profesor, siempre ha sido un profesor, igual que nosotros también. Esa circunstancia nos ha unido en una tarea retórica infinita cuya naturaleza va cambiando con el tiempo y se va haciendo permeable a una gran cantidad de mutaciones, todas las cuales, digamos, en el orden de lo monstruoso, hemos sufrido nosotros también. En ese orden de cosas, quisiera decir varias digamos, alternativas de interpretación del libro Democracia para extraterrestres. Lo primero es que valoro inmensamente el carácter divulgativo que tiene este libro. Es decir, está dirigido a cualquiera, incluso a aquellos que son escépticos con respecto al concepto mismo de democracia, como lo dice don Juancho Constaín. La democracia es un régimen que permite incluso ser escéptico respecto de la democracia. Eso, y sin necesariamente volverse un enemigo de ella. En cambio, los otros regímenes difícilmente lo permiten. Difícilmente permiten la vacilación menor, la duda menor sobre la naturaleza misma del régimen y sobre sus consecuencias. El segundo asunto es que está claro que la democracia es algo imperfecto, es una construcción permanente y además tiende a esfumarse, tiende a complicarse, tiende a hacerse incluso demasiado sincera y por eso demasiado brutal en algunos casos. Y eso lo entendía David desde cuando estudiaba ciencia política, desde cuando estudiaba derecho, desde cuando lo conoció en la España de los años 90, esa transición problemática, complicada, imperfecta que supone en realidad el ideal democrático convertido en realidad, es decir, una especie de desilusión permanente, por decir lo mismo. En esas circunstancias, por eso creo yo, los regímenes van avanzando a la par de las naciones y cada nación hace su democracia y hace su versión o sus versiones de la democracia, incluyendo por supuesto la nuestra. Pero analizadas todas en general, son un cúmulo de mitos y un cúmulo de desilusiones. Por eso es muy importante que este libro aborde no la democracia ideal, no aquella que se postula en los libros, o digamos aquella del libro cuya naturaleza parece inalcanzable, incluso quimérica, sino aquella que efectivamente se da en los pueblos, en el mundo en el que vivimos, con las equivocaciones innegables que eso supone desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. La democracia es una cadena de equivocaciones y sin embargo en ella es posible encontrar alternativas de vida, de comprensión, incluso aprender a tolerarse, aprender a comprenderse, incluso aprender a aprehenderse, es decir, a llevar puesta a todas partes la naturaleza conflictiva, problemática de la realidad, cualquiera que sea nuestra realidad. Lo digo porque en los pueblos maduros la democracia es eso. En los pueblos inmaduros se postula como algo perfecto, como algo inabordable e inalcanzable, y se está constantemente intentando, casi siempre en vano, alcanzar un ideal cuya naturaleza en realidad es inasible e inefable en muchos aspectos. Este libro desmonta esos mitos. Este libro explica con serena, digamos, discrecionalidad por qué la democracia existe y por qué debe existir. Porque es mejor que exista que no exista, porque incluso una democracia imperfecta y llena de problemas es mejor que cualquier deriva autoritaria o tiránica, cualquiera que sea su dirección. El mundo, incluso el mundo occidental, ha vacilado para abrazar este modelo político. La mayor parte de los seres humanos no viven en democracia. Nunca ha pasado. Si ustedes miran el continente más poblado del mundo, Asia, difícilmente podía ser caracterizado como democrático, por lo menos no frente al estándar occidental. África tampoco. Incluso América Latina, ya la vemos,
vacila sobre si realmente eso que ha logrado no es más bien un conjunto de, por lo menos, pequeñas dictaduras disfrazadas con un tinte superficial democrático. Porque la gente cree que la democracia son las elecciones, porque la gente cree que la democracia es la posibilidad de gritar en las plazas. Es una construcción dolorosa, es una construcción difícil, lenta y muchas veces ingrata. Y a veces se avanza y a veces se retrocede. A veces las democracias evolucionan, a veces involucionan. Y esos son los peligros a los cuales están sometidas. Todo esto se puede leer aquí en este libro de una manera serena. Yo creo, particularmente en el orden político, venía hablándolo con David, la gente que dice que no le gusta la política, incluso que le asquea la política, es fácil de manipular. En cambio, aquella gente que entiende que la política es connatural, la condición humana, que siempre hay política en todo y que siempre la habrá, es la que empieza a abrir los ojos, la que empieza a tener una visión lúcida. Y efectivamente la democracia, por lo menos cuando es sana, conduce a la lucidez. ¿Qué es la lucidez? La capacidad efectiva y eficaz de discernimiento. Es decir, para distinguir aquello que nos conviene de aquello que no nos conviene. Aquello que es preferible de aquello que no lo es. En ese orden de cosas, creo yo, la democracia es una experiencia colectiva relativamente dolorosa, relativamente exigente, pero que a la postre va confeccionando un pueblo o unos pueblos que terminan optando por lo que más les conviene, por lo que mejor les viene, incluso aprendiendo a conocer a los individuos unos con otros, con sus defectos y virtudes, con sus potencias y posibilidades, con sus alternativas y con sus desvaríos. Efectivamente, es la condición humana misma. Así lo decía Clístenes, el fundador de la primera democracia en Atenas, que era efectivamente una democracia con esclavos, una democracia donde las mujeres no votaban, una democracia donde se mandaba a matar a cierta gente de acuerdo con la bronca que uno le pudiera tener o al ostracismo. Esa era la democracia ateniense, un mar de imperfecciones y sin embargo ahí se formuló una idea que ha ido madurando y que ya en el espacio de la modernidad se ha convertido en probablemente la única forma de poder político o de gobierno que para grandes sociedades llenas de problemas pueda ser destacable o recomendable. Por eso creo yo, para terminar esta larga introducción, que el libro de David Rohl vale la pena porque no solo no tiene pretensiones, sino que conoce todas las pretensiones de los demás. Conoce además las críticas. Yo siempre he dicho, lo digo aquí un poco a riesgo, que la gente que se cree muy crítica no es muy crítica. La gente que anda refunfuñando y viendo los defectos de todo, normalmente no se incluye en aquello que está criticando. Una persona auténticamente crítica es la que se incluye y ve que en él también están los mismos defectos que critican los demás. Eso es la auténtica reflexión crítica y es la única manera de alcanzar una democracia por lo menos aceptable, una democracia que efectivamente se perfecciona, que se nota progresar y no aquella que evoluciona y que tiende a devenir dictatorial. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Juan Esteban. Muchas gracias a los amigos que vinieron hoy, a Planeta por haberme buscado para escribir este libro, porque yo toda la vida había buscado que me publicaran y publicaba por acá y por allá. Que una editorial me diga, queremos que haga un libro sobre esto, fue maravilloso y todo el equipo me ha tratado muy bien, pero sobre todo gracias a las personas que no me conocen y vinieron acá porque quieren escuchar estas palabras tan extrañas en un momento donde todo el mundo habla mal de la democracia. Hoy me hacían una pregunta muy difícil, un periodista me decía, pero usted ¿por qué se pone a defender algo tan indefendible? Y dije, no, pues que yo soy politólogo, pero primero fui abogado. Entonces es como ser abogado de los pobres, o sea,
soy un defensor por naturaleza de donde lo que yo creo que es justo, y creo que hay toda una literatura y una verborrea, para decirlo menos elegantemente, contra la democracia. La otra pregunta difícil que me hacían era, pero usted ¿a cuántas personas la entrevistó? Y yo dice, uy, usted le pregunta eso a Stiglitz o a uno de estos. No, yo lo que hice fue 10.000 estudiantes, tuve 10.000 estudiantes y me recorrí todas las democracias del mundo y hablaba con la gente en la calle. Pues esa es como mi investigación, digamos, de campo. No es una cosa que descubrí hace 2 días. Enrique me conoce hace rato, Juan Esteban también, de varias universidades en las que hemos estado, y es el discurso que siempre he dado en muchas universidades y sobre todo en la Nacional, donde empecé en 1998, que no había un discurso muy democrático en esta época y durante un tiempo. Es el mismo discurso, o sea, no estoy diciendo algo nuevo, es el resumen de lo que he venido diciendo en mis columnas, en mis clases toda la vida. ¿Por qué extraterrestres? Me han preguntado mucho. ¿Ustedes qué hablar de Star Wars? Pues sí, en alguna parte hablo de Star Wars. En alguna parte digo, desde el punto de vista de la cultura popular, es como si la gente esperara, cuando hay un problema político, que va a venir el halcón milenario a salvarlos. Pues no, señores, no va a venir. Ustedes nos las tenemos que arreglar nosotros como podamos. Pero sobre todo los extraterrestres, más que una llamada, pues, digamos, publicitaria del libro, que no es porque quiero que se pongan ustedes en el zapato de un extraterrestre que llega a la Tierra sin todos los prejuicios que manejamos y esos lugares comunes y esos Twitter absurdos en que nos movemos todos los días en gran medida, y vea la Tierra y lo que encuentre es un continente americano totalmente democrático, con democracias unas mejores que otras, y un continente europeo totalmente lleno de democracias, y pregunte y escucha a la gente de esas democracias y los oye quejándose, pero no los de Colombia, los de España, los de Uruguay, los de Argentina, los de Alemania, los de Inglaterra. Yo estuve haciendo un análisis para El Tiempo, que Juan Esteban me invitó a hacer un enviado especial del Tiempo sobre el Brexit, y era impresionante, era muy triste, en la cuna pues de la democracia, lo que decía la gente de la democracia. Ya, esto es universal, no somos nosotros solamente. Entonces, imagínense que llega este extraterrestre y ve lo que logramos en tan poco tiempo, y ve la gente quejándose y no lo va a entender. Y dice, pero ustedes, ¿por qué están como tan dolidos? Es que ustedes tenían un mundo maravilloso antes. Y uno le diría al extraterrestre, pues, ¿qué te digo? Hace 5.000 años inventamos la civilización y nosotros nos la hemos pasado entre monarquías y dictaduras. Por allá hace 300 años, 3 países se les ocurrió inventar un sistema democrático, pero tampoco cuajó mucho en esos países. En Francia hasta 1870, en Inglaterra hasta 1830 con el cambio electoral, y en Estados Unidos algunos dicen que hasta 1964 con la ley de derechos civiles. Pero esto es lo que logramos, esto es lo que hay. Y es posible que convenzamos al extraterrestre, después de oír de tanta gente criticando a la democracia, como sin ver el pasado, sin ver todos los muertos que eso costó, todos los esfuerzos. Realmente es como la gran conquista de la humanidad después de mucho tiempo. En el Renacimiento a alguien se le ocurrió decir que podíamos seguir creyendo en Dios, pero que podíamos ir a Dios rogando y con el mazo dando, y que la razón nos iba a solucionar las enfermedades y el problema de hambre, que era crónico en esa época. Y pocos creyeron, pero sí, llegamos al siglo XX y se fueron solucionando los problemas en gran medida, pero había una promesa muy complicada, y era que también nos dijo la razón que el despotismo pues lo iba a solucionar, esa lucha del hombre para sobrevivir a la mano dura de otros hombres, y nos inventamos la democracia. Entonces imagínense ustedes como extraterrestres que uno le cuente esa historia a ellos. Y si me preguntaran a mí, ustedes son muy jóvenes, la mayoría, pero algunos tienen mi edad, yo les diría, es que es algo muy reciente, esto pasó. Cuando yo nací no había democracias en Europa prácticamente. Había por allá en la Segunda Guerra Mundial 3 países a la fuerza se volvieron democráticos, los que perdieron la guerra, unos cuantos que habían sido, pero cuando yo nací eso era una dictadura por todos lados, y de pronto en los años 70 España, Grecia y Portugal se vuelven democracias. Entonces yo me imagino contándole esta historia
al extraterrestre como si fuera Sherezada, ¿no? Antes de que me hagan pues lo que le hace el extraterrestre no abducido, para entretenerlo. Entonces lo voy contando y dice, entonces imagínense, y nos inventamos esto, y después no funcionó, pero en los años 60 la democracia, en los años 70 la democracia del sur de Europa, que eran dictaduras, se volvieron unas hermosas, con problemas, pero hermosas sistemas políticos. Y entonces ya cuando el extraterrestre está ahí como aburriéndose, le dice, no, pero eso no es nada. En los 80 yo estudiaba derecho en Medellín y resulta que no había ningún derecho porque toda América Latina era una dictadura, había 3 democracias y una era la de Colombia que tenía sus problemitas, como sabemos. Y entonces el extraterrestre dice, pero qué belleza, ¿no? Entonces yo quiero que lo veamos como el extraterrestre, que veamos todos esos logros y todo lo que a veces, como dice Enrique, se avanzan 4 pasos y se retroceden 3. Y esta es una época difícil. Esta es una época en la que uno va al Hey Festival y casi todas las conferencias son muy duras. La última vez tuvimos a Khrushchev hablando del liberalismo, como hay algo nuevo que no se llama, que es contra la democracia, se llama el liberalismo. Es decir, si es cierto, diríamos al extraterrestre, esto pasó los últimos 16 años, pero revisemos hacia atrás. Entonces hagamos ese pensamiento. Y para rematar, ya cuando el extraterrestre se me está aburriendo, le digo, eso no es nada. Ya después de que me gradué, me fui a estudiar a España y toda Europa era una dictadura. Estoy estudiando un doctorado que se llama Transición y Cambio Político. Le pregunto al profesor cuánto va a durar la Unión Soviética. El profesor me dice que 200 años y a la semana siguiente se cae el muro de Berlín y se acaba aquello y me toca ir a visitar a todos esos países uno por uno, a sacar el pedacito del muro de Berlín y ver convertirse en una democracia. Entonces sí, puede haber quejas, pero los que conocimos las democracias en esa transición comunista y las dictaduras de aquella época, las vemos ahora, los cambios son impresionantes. Usted los puede ir entrevistando. Así que puede que usted, después de de oír a tanta gente hablar de democracia, usted termine convenciendo al pobre extraterrestre y el extraterrestre te diga, bueno, David, pero la corrupción, la influencia de los grupos económicos, las mafias que hay en las democracias, el hecho de que la gente ya no esté como creyendo en ellas y quiere un poquito... Entonces, sí, puede ser muy bueno lo que usted me dice, pero mire todos estos problemas que hay. Y lo que yo digo en el libro, y termino con eso, no les voy a hacer spoiler, pero es la última frase del libro, que uno le tiene que decir al extraterrestre, sí, usted tiene razón, todo eso que le dijeron es verdad. Pero entonces, David, ¿qué? Pues señor extraterrestre, nunca mejor dicho, es lo que da la tierrita. Eso fue lo que por allá, en un planeta lejano, como digo en alguna parte, Schopenhauer dice, en un planeta lejano, que hubo seres orgánicos, se terminó creando un sistema político como este. Y en estos momentos, este libro yo no tendría que haber escrito. Esto que yo digo aquí lo tenían que decir en los colegios desde el principio. Nada de esa cultura cívica y estas cosas de, no, hacer una defensa cerrada a la democracia, porque como decía Lincoln, pues la democracia no se defiende por sí sola, la democracia tiene que haber alguien que la defienda. Y si hay pasos de animal grande, o sea, este libro sale muy oportuno porque el Latinobarómetro acaba de decir que ya el 25% de los latinoamericanos creen que de pronto la democracia no es un buen sistema político. Entonces eso nos da como risa, ¿no? Ay, qué tan charro. No, eso no es gracioso, eso hay que mirar. Ahora, si tuvieran razón no hay problema, pero en cada uno de estos mitos yo me sentaría a hablar con esa gente, el 25%, y le decía, dígame por qué no le gusta. Entonces me va a decir, a mí no me gusta porque crea desigualdad. Venga, le demuestro, saque su celular, como le digo yo a mis estudiantes. Saque el celular, no, porque lo mantienen afuera. Coja el celular y me dice usted, míreme ahí a ver cuántas personas pobres hay en el mundo. Profesor, el 80%, abra y busque a ver. Ay, profesor, aquí dice que del 2018 el 50% de la población mundial es clase media. Entonces, así van llegando. La democracia ha retrocedido en los últimos años, sí, ha habido un retroceso en muchos aspectos, pero perdimos en 16, pero lo que les digo, ¿cuánto demoramos en llegar a esto? Y es algo nuevecito. Entonces, el gran argumento mío es, y peleo incluso con mi maestro y yo hemos peleado, el que me formó a mí como politólogo en España. Él tiene una teoría y dice, las democracias fatigadas.
Y yo le digo a mi maestro, usted que tiene 70 y yo que tengo 60 estamos fatigados. Pero ¿cómo les vamos a decir a los muchachos, a la gente joven, que sí, que es verdad, que esto ya no lo arregla nadie? Ahí les dejo la casa pintada. No, a ustedes les tenemos que decir, mire, esto fue una herencia que les dejamos, de pronto no la mejor. Y los estudiantes sí me preguntan y me dicen, profesor, entonces, pero todos estos problemas que hay, y a veces me da ganas de decirles eso, con la palabrota incluida, ahí les dejo la casa pintada, pero prefiero decirles, no, mire, yo trabajé 40 años, eduqué 10.000 estudiantes, escribí 20 libros y un montón de columnas, ahí está, pues miren ustedes cómo pueden seguir adelante. Entonces no es una viejita cansada, sino que es todo lo contrario. Si apenas nació, apenas tenemos como 40 años de democracias difundidas en el mundo, pues podemos ir a decir que India y todo, pero que funcionen así, de continuidad, sin problemas, después de estas 3 olas de democratización. Entonces es más bien un adolescente. La democracia es un adolescente que está buscando su espacio en el mundo, que está como es lo normal en la edad. Y si no la vemos así, no vamos a tener la paciencia. El otro elemento es que los seres humanos creemos que tenemos que ver todo en vida. No, yo hice una contribución, ya veré. En estos días con unos colegas nos presentamos a concurso de registrador, todos muy contentos, y va a quedar uno de nosotros, yo ya no. Y uno dice, ¿pero por qué te presentas? Porque yo apuesto por estas cuestiones meritocráticas, porque yo creo que va a haber un momento en el cual va a tener eso un efecto especial. Entonces les decía, para dar la palabra a mis invitados, que les agradezco mucho, que es como una herencia, yo no sé, los más jóvenes no lo conocerán, pero había un famoso escritor colombiano que se llamaba David Sánchez Juliao, y tenía un artículo que se llama, un cuento que se llamaba El Flecha, y El Flecha ya hablaba del WM. Y yo siempre me he acordado de ese WM, entonces les cuento pues para recordarles pues, para no robarme la idea de David Sánchez que viene de él, que a uno le llega un testamento, es que ve, un tío en Armenia te dejó una herencia, entonces uno lee rápido y dice, un BMW, y uno feliz se va para Armenia, y resultó que no era un BMW, sino, y cito a David Sánchez Juliao para que no me digan grosero, un Willys vuelto mierda. Eso es la democracia. ¿Queremos un BMW? Pues no nos figura. Entonces usted lo puede coger antiecológicamente y tirarlo por un barranco y olvidarse de esa cosa. Pero no podemos hacer eso con la democracia. ¿Qué toca? La tonería, reformas políticas, pintura, organizar los partidos, arreglar el motor, educar a la ciudadanía, gracias por venir. Eso es lo que hay que hacer con el Willys y ponerlo a rentar. Así que esa herencia es la que yo defiendo, no es un exceso de optimismo, soy consciente de que el mundo sigue siendo un valle de lágrimas, pero de verdad, en ese valle de lágrimas, uno de los pocos oasis que hay son las democracias. Muchas gracias. No, pues, imagínense el extraterrestre que se encuentre con David Roll en la Tierra. Bueno, ese sí sale completamente alineado. Yo creo que es mucho más fácil convencer a los extraterrestres, y es la gran paradoja de este libro, querido David, que a mucha gente hoy en el mundo, y quiero que entremos como en ese diálogo y en esa discusión, porque estamos adentrándonos, sin caer en una visión apocalíptica, en una época en la que en lo fundamental desapareció y se disolvió, no sé si de manera irreversible, el consenso de la realidad. La realidad es un concepto muy difícil de establecer. Desde los griegos estamos tratando de definir más o menos qué es eso, y no vamos a entrar en pormenores filosóficos, pero también desde hace mucho la humanidad estableció una especie de consenso social en torno a lo que más o menos en apariencia es la realidad, por fuera de lo cual estaba la locura y el delirio. Ese consenso de la realidad se acabó en nuestro tiempo porque la gente decidió que la realidad es una opinión y cada quien decide
de manera arbitraria y caprichosa qué es la realidad, y ya eso no es la locura, sino es la norma. Entonces, ese mundo en el que cada quien decide lo que es la realidad está afectando de manera muy profunda y grave la salud política y democrática de las sociedades, y yo ahí sí creo que una cierta referencia histórica a lo que pasó, por ejemplo, hace 100 años en Europa es clave, no porque la historia se repita, ese es otro mito falso que no está en este libro, y algún día en otro David lo pondrá, la historia no se repite, en el mejor de los casos se reproduce, la historia no se repite, pero la especie humana sí. Y hace 100 años el surgimiento del totalitarismo en Europa, además en muchas de las sociedades más educadas, más cultas, más refinadas, tuvo que ver con algo parecido, y es que se impuso la idea de que las instituciones del Estado de Derecho no servían para nada y que había que acudir a eso que ellos llamaron, los teóricos del totalitarismo llamaron la acción directa, que es ponerse por encima del Estado de Derecho, de las instituciones, y salir uno a la calle a coger las riendas de lo político y buscar allí las soluciones que no era capaz de dar la vacía democracia liberal, que eran unos viejitos en unos parlamentos que no servían para nada. Y ahí estuvo el caldo de cultivo del fascismo, del nazismo, como una respuesta también al totalitarismo de la izquierda revolucionaria bolchevique. Y claro, vivimos siempre con el temor de que eso se repita, pero yo creo que el totalitarismo que estamos engendrando va a ser mucho peor, con una cantidad de orates que, insisto, acabaron con el consenso de la realidad y se lo pasan por la faja. Entonces yo creo que los extraterrestres de pronto sí tienen más respeto por las evidencias, por los hechos. ¿Cómo ves tú ese panorama a la luz de lo que estás planteando en el libro? Muchas gracias, Juan Esteban. Yo estaba en estos días escuchando un audio de personas que habían vivido la Segunda Guerra Mundial, por allá en el 42, y eran personas que antes de la guerra, ellos mismos lo decían, porque la guerra realmente empezó en el 42, ellos lo decían, nunca pensamos esto, hablábamos con mucha livianez de las cosas, con un entusiasmo patriótico estúpido que nos llevó a esto, y entonces digamos que los errores históricos sí demuestran. También me acuerdo, por ejemplo, nos puede pasar lo que yo llamo el síndrome de la batalla de Singapur, que los ingleses decían, no, Singapur déjela tranquila que los japoneses jamás se meterán con Singapur, y ahí se la tomaron. Entonces esa es la gran preocupación, Juan Esteban. Suena muy divertido hablar mal, está muy bien visto hablar mal, uno queda bien como quejándose de la democracia, pero eso tiene sus riesgos. No es, por lo menos los profesores, no debemos hacer eso, los periodistas no lo debemos hacer, debemos decirles, miren, si quieren yo no les voy a pontificar, y en el libro hay muy poquitas citas bibliográficas, están al final en unos cuadritos muy específicos, como para que la gente que quiera ir allá, vaya, pero les muestro lo que yo trato de decirles. No es mi opinión, no es mi doxa, es algo que ustedes lo pueden ver en internet. Solo les pido, como les decía ahora, busquen en internet este dato, hagan unas inferencias lógicas y no ilógicas como las que están haciendo ahora, y van a descubrirlo. Entonces sí hay realmente un peligro, pero no en Colombia y en muchos países del mundo, y en las democracias, incluso como saben en Estados Unidos, que es en las democracias, pues una de las democracias fundacionales. Así que ese llamado a la sensatez sí es sobre todas las cosas, pero es especialmente sobre el tema democrático. Yo no sé si esto será una voz en el desierto, no sé si tendrá el efecto que yo quiero, pero sí tengo claro que ahora que voy a cumplir 60 años el año entrante, es lo que yo tenía que decir. O sea, ya no es estos libros que yo escribí en su momento, donde con Fromm y Marcuse, donde mostraba que hay un choque entre individuo y la sociedad, o los de financiación de campañas en Colombia. Yo ya pienso que esas reflexiones sí las se pueden seguir escribiendo, y que esos datos están en internet, ya no tengo que publicar libros de eso.
pero sí pensar de una manera muy socrática. Yo creo que sí es importante decirle a la gente, no te vamos a transmitir una verdad, mírala y te darás cuenta que eso que piensas no es verdad, a menos que tú no creas en el oráculo de Delfos, que para el mundo moderno es Internet. Eso sí les digo, pero mira qué consultas, ¿no? Mira en mis clases, por ejemplo, yo ya el examen próximo que voy a hacer ya no va a ser preguntas, sino sepan buscar en Internet, pero busquen el instituto que realmente diga las cosas que son y no la persona que fue contratada por alguien para decir mentiras. Entonces yo creo que sí se puede organizar la casa, pero hay que llamar la atención y decirlo. Y yo lo que quiero es que no seamos solamente las personas con canas las que digamos esto, sino que sea la nueva generación que reaccione y diga, un momentico, pero ¿para dónde vamos? Porque esto, definitivamente lo que dice David Rolse es cierto, venga, revisemos a ver. Incluso sobre Colombia, es que piensen que yo nací en 1964 con las FARC, pues sobreviví a las FARC. Miren ustedes, ¿quién iba a pensar? Yo pensé que no, que yo no iba a sobrevivir el acuerdo de paz y por más que haya violencia residual, yo estaba en un momento dado convencido. Yo vivía en Medellín en la época de Pablo Escobar, en el 88, hizo las bombas por acá y por allá. Hoy en día los jóvenes son muy pesimistas y yo hablo con la gente de mi edad y dicen, oiga, pero imagínense estos jóvenes donde les hubiera tocado esos 80 con el peligro nuclear que había tan tremendo mundial, el Pablo Escobar, las FARC que tenían a Colombia acorralada, hasta Bogotá. Era una situación para uno estar realmente pesimista. Mi hija, que ahora vive en España, me preguntó, papito, ¿por qué te devolviste para Colombia? Después de que leyó pues todo esto. Y dije, no, pues queríamos volver, hubo unos que nos fuimos y queríamos volver, porque sí teníamos, no optimista, porque optimista suena como iluso, llamémoslo un optimismo residual, que es una especie de realismo, pero uno lo tiene que transmitir. Hay días que no. Hay días que yo también escribí libros duros. Yo escribí un libro que se llama Democracias Prepago, no voy a decir mentiras. Lo puse en signo de interrogación en un momento, fue una época difícil, pero nunca creo que le podemos dar como la posibilidad a lo que dice Juan Esteban, de que entonces vamos a volver a un mundo sofista en que todo vale y que cualquier cosa que digas es verdad, pero no porque nos incomode, sino porque no es práctico. Es decir, si es un momento de decir, ahí viene el lobo, y el lobo está en nuestras mentes. ¿Cómo podemos hacerlo? Saliéndonos de los prejuicios que tenemos, de todas las experiencias humanas que son difíciles, así como la gente tiene problemas si va donde el sacerdote o el pastor, o donde el psicólogo, o se lee un libro de superación. La sociedad también tiene problemas y tiene que ver cómo pasa adelante. El gran arte pues de la democracia es un arte como de una resiliencia, y cada país hizo su proceso de una manera diferente, como decía Enrique. Cada vez, por ejemplo, en estos días estuve recientemente en Taiwán, y uno decía, este país cómo logró ser democracia, no tenía vocación alguna. O cuando uno va a la India, gran parte de lo que yo concluyo es de haber recorrido todos esos 140 países, ver los que son democráticos y los que no, y hablar con la gente. Pero también les puedo decir la excepción. Yo voy a Brunei con todo mi discurso democrático, y ustedes, ¿por qué no una democracia? Con riesgo de que me arresten, ¿no? Y con esta cara pues que tengo yo de la CIA, dice, con riesgo de que me arresten, y me dicen, no, ¿sabe qué? Me dicen en Brunei, ¿y para qué democracia? Si nosotros tenemos tanto petróleo, el Estado nos da la educación, la salud, la vivienda. Y digo, pues sí, tiene como razón. O sea, hay países que, pues sí, no, ustedes no, pero nosotros, la democracia sí es la cura de muchas cosas. Es decir, puede que no sea la panacea, pero sí es la cura, y nos va a tocar seguir apostando. O sea, para decirlo en una sola frase, pago por ver, así de sencillo. Quisiera destacar otro aspecto interesante del libro, justamente en esa misma línea de lo que pregunta Juan Esteban. Es clarísimo que las tecnologías y las redes sociales y todo eso han amplificado de un modo casi enloquecedor lo que podemos llamar la opinión, y la opinión del individuo. Piensen ustedes en
los efectivos 6.000 millones de personas que opinan en las redes sociales en el mundo hoy en día. Jamás había pasado eso. Hay un libro de un señor sueco que se murió que se llamaba Rosling. El libro se llama Factfulness. Salió hace unos 5 años más o menos. En ese libro Rosling dice, que era un psicólogo sueco, dice que efectivamente el mundo de hoy es el mejor de los mundos posibles. Cualquier mundo anterior tenía unas cifras, unos datos peores y a veces mucho peores. Las circunstancias por las cuales en términos de salud, de educación, en términos incluso de igualdad y de respeto a las personas, hombres y mujeres y a los demás géneros, etcétera, que tenemos hoy, nunca se habían dado, jamás. No era el mundo anterior un infierno y no lo vivíamos como un infierno, pero objetivamente era claramente peor que el mundo que tenemos hoy. Ese es el mundo democrático. Incluso es el mundo de la opinión, de las redes sociales, de la insensatez, de esas batallas cotidianas y no solo cotidianas, permanentes que hoy se viven en todas las dimensiones y en todas las direcciones. Hoy nos sentimos más amenazados, hoy nos sentimos más saturados, pero vivimos mejor. Esa es la paradoja. Vivimos mejor comparativamente hablando. Eso no quiere decir que no haya personas, y miles de personas, millones de personas, que viven una situación muy dura, tan dura como la del pasado, o quizá peor. Y sin embargo, eso en proporción de la humanidad, una humanidad de 8.000 millones, es mejor que cuando eran 7, 6, 5 o 4. Al empezar el siglo XX, que además fue el gran siglo de la urbanización, el siglo en que cambiaron los modelos rurales, miles de millones de personas por modelos urbanos no necesariamente mejores, pero en todo caso más predecibles, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el resultado de estas mutaciones, de estas transformaciones, para bien y para mal, por supuesto. Y sin embargo, eso es la democracia, eso es el hálito de la democracia en el mundo, la posibilidad de respetar a otros que piensan diferente, incluso de ignorarlos, pero no de matarlos, no de estar enfilándonos contra ellos para exterminarlos o para que ellos nos exterminen a nosotros. Ese es un poco el bando dentro del horizonte de la realidad. Ya lo decía Humberto Eco hace algunos años, el instrumento de las redes es monstruoso. Eso de que todo el mundo pueda opinar y quiera opinar de manera absolutamente frenética y permanente, pues es una vocinglería enloquecedora. Y sin embargo, eso también es la democracia. Es decir, la democracia tiene cosas realmente desagradables en todos los órdenes en que uno la pueda pensar. Y sin embargo, está clarísimo que no habría para un mundo tan denso como el de hoy otro sistema, o por lo menos otro sistema mejor. Es cierto que todavía está Arabia Saudita y el Sultanato de Omán, pero incluso en esos países se respetan de una manera, digamos, sorda los factores democráticos. En Irán, por duro que sea el régimen, no se anda fusilando a cualquiera, sino que se buscan al menos unos pretextos. Las dictaduras continúan disfrazadas de democracia, incluso con discursos que simulan de un modo sorprendente lo que podría hacerse en democracia, incluyendo la mascarada de elecciones, por ejemplo. En China se hacen elecciones, en Cuba se hacen elecciones. Y sin embargo, esa condición del mundo no necesariamente nos remite a lo que estamos queriendo vivir, a lo que estamos queriendo decir. Y es que entre nosotros la posibilidad de la comprensión, si bien completa es una quimera, al menos la comprensión parcial es una realidad, es una posibilidad. En ese orden de cosas se puede ser pesimista efectivamente y decir, pero miren todo lo que falta. Sí, pero si no se toma en cuenta todo lo que se ha logrado, se produce algo más peligroso, que es el desánimo. Y decía Spinoza, aquellos que dedican su vida a desanimar a los demás
más les valdría no haber nacido. Gracias, Enrique. Yo quería señalaros anécdotas de amigos que están acá como ejemplos, y con permiso de mi amigo Ricaurte Lozada. Lo que le hicieron a Ricaurte en política fue impresionantemente maluco, y su libro está por todas partes y la gente ya lo sabe, pero Ricaurte me invitó este sábado a su charla, pues, tan conocido, a su grupo, sus conferencias conocidas, para que hable de los problemas de la actualidad. Y yo me pongo a pensar, Ricaurte, después de todo lo que pasó y tú sigues creyendo en el cuento, yo voy a escribir otro libro. J. Vives también me lo dijo. David, me robaban las elecciones, pero yo sé que en Colombia puede haber un momento en que no se roben elecciones. Entonces, claro, uno puede morir como Tolstoy, como con las ganas de ver una cosa que no vio. Tolstoy era el que más quería, y se murió un poco decepcionado de lo que esperaba, pero nos abrió este optimismo del mundo, aunque él no encontró, pues, finalmente lo que él quería, pero nos abrió los ojos. Y lo que decía, a los 70 años, a los 80, a la gente ahora que está viviendo 100 años, pero incluso no lo vamos a alcanzar a ver, pero lo intentamos. Ahora, hay esos momentos oscuros en los que uno dice, me robaron esto, me hicieron esto, pasó esto, y esos momentos en que la gente se desahoga y tienen derecho. Yo entiendo que uno tiene que desahogarse. Lo que pasa es que los que estamos con capacidad de enseñar a la gente y los que podemos escribir y nos publican, no es que les digamos mentiras, pero nos desahogamos en privado, hacemos ese proceso, después miramos con serenidad. Yo les digo, yo llevo trabajando 30 años en una universidad en la que yo era prácticamente el profesor de mi facultad que defendía a la democracia liberal contra toda resistencia. Hoy en día pues ya son todos los colegas, como comprenderán, pero en ese momento estaba muy solo. Entonces los ciclos que se van dando, puede que ustedes los más mayores no lo vean, pero ustedes los jóvenes sí, pero si la actitud se cambia. Uno cree que profesor, es imposible que usted haga una reforma política para acabar con la corrupción. Yo tengo un librito, se llama Reforma Política Ya, y les digo a los muchachos, vea, hágase de cuenta que ustedes todo lo tengo que contar así, porque si no me paran bolas que están mirando su celular, como mi hijo allá que estaba desconcentrado con su celular. Entonces, todo les digo, háganse de cuenta ustedes eso, que nosotros estamos tratando de hacer unos cambios y de una reforma política, pero les digo, háganse de cuenta que están parrandeando y les da hambre a las 3 de la mañana y van a buscar y hacen un ajiaco, pero no encuentran la crema de leche. Entonces alguien dice, pero aquí hay una lechera, echémosle lechera. Entonces van a probarse eso, por muy borrachos que estén, eso les sabe maluquísimo. Y dice, uy, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Eso es una reforma política que quedó mal hecha, que fue como la Constitución 91, muy bonita, pero nos quedó mal hecha porque dejamos que hubiera muchos partidos. Entonces, ¿qué se hace? Les digo yo a los muchachos, a las compañeras y compañeros, como decimos en la Nacional, les digo, mire, vamos a colar ese ajiaco y quitamos la crema de leche y le echamos la leche y le ponemos crema de leche. Y eso fue la reforma del 2003. Para ponerles un ejemplo concreto y nacional, la reforma del 2003 organizó el sistema de partidos. Y dice, profesor, ¿pero cómo está el sistema de partidos? No, después la cosa nos quedó grave porque ya el Consejo Nacional Electoral aceptó como 40 partidos y otra vez nos va a tocar arreglar el ajiaco. Pero la cuestión es si uno se fatiga en ese proceso. Las reformas políticas sí pueden hacer. Yo creo, y me gustaría, no sé qué opina Juan Esteban, yo creo, Juan Esteban, que es probable que en 10 años va a haber la inteligencia artificial va a evolucionar tanto que los software van a hacer muy difícil la corrupción. Va a haber una posibilidad tan grande de controlar la corrupción en muchos aspectos que la democracia, ese instrumento, lo puede utilizar. David, ¿está soñando? No, porque fíjense ustedes, los que vivimos antes de la Constitución 91 jamás esperábamos que pasara algo así, que pudiéramos vencer, que la guerrilla entregara las armas, la más grande del mundo, que el paramilitarismo fuera extraditado, que se hiciera una constitución, que vinieron cosas duras después, sí, pero no lo pensamos. Y esto lo hablo con la gente de España también, porque como les digo, tengo familia en España y la familia en España les digo lo mismo. Pero ese fatalismo pues de mi gente española también, y les digo, pero lo que dice Vargas Llosa, cuando en las memorias de Vargas Llosa, ahora en los relatos pues, que hizo el compendio, hay una cosa muy bonita que dice, pero ¿de qué se quejan los españoles? Y yo cuando llegué a España, aquí todo el mundo andaba descalzo y con 2 comidas diarias,
y ahora llegaron a otro mundo. Entonces también se lo digo a mis colegas, y les cuento que yo estudié con uno de los fundadores del partido Podemos de España, compañero mío del doctorado, y la decana actual que iba es de ese grupo y todo, y les digo, por Dios, piensen ustedes lo que era España, lo que fue esa transición tan bonita, lo que funcionó un tiempo. Sí, David, pero el sistema de partidos está desastroso, pero miren hacia atrás, incluso le digo a los politólogos, miren hacia atrás. Les voy a contar una última anécdota antes de dar la palabra a Juan Esteban, que me interesa mucho esa pregunta que le hice. Yo llegué a España en el 88 y llegué al metro y de pronto vi un letrero así en rojo, un graffiti de esos durísimos. Yo, ay, ¿qué pasó aquí? Cuando veo, es que usted sabía que el 4% de los españoles viven con la mitad de lo necesario. Ustedes se imaginan, en el 88 yo venía de un país que estaba en la inopia. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? No, qué desesperanza. Y se quejaban en ese momento del estado del bienestar. Yo viví el estado del bienestar, tuve seguro de desempleo, toda la cosa. Y entonces nosotros lo mismo, nosotros, así como los españoles deben mirar lo que había antes, nosotros también tenemos que hacerlo. Y sí, a veces las sumas y las restas nos dejan un mal sabor de boca, sobre todo porque nuestras ilusiones van más lejos, pero sin ilusiones no se hubiera construido. Si le hubiéramos hecho caso a Malthus, imagínense que Malthus viniera ahora y viera que somos 8.000 millones, donde decía que la gente no iba a tener, y son de esos 8.000 millones la mitad son clase media. El hambre que se estaba combatiendo en el 2000, se pensó que para el 2030 se iba a reducir a la mitad y para el 2015 se hizo. Ya es imperdonable que la haya y en 5 o 10 años la humanidad tiene ese objetivo, sin mencionar otros. Pero ahí no todo debe estar en manos de la democracia, es decir, la democracia tiene unas cosas a las que le debemos pedir, pero no es una lámpara de Aladino. En cierta forma, la democracia le tocó como la crisis teológica mundial, porque antes el hombre, si ustedes leen el Antiguo Testamento sobre todo, se le quejaba a Dios todo el tiempo. El judaísmo no se le queja a Dios, se le queja a Dios, pero cuando ya lo pones a Dios como en un estante en el que o lo descartas o lo tienes, pero no estás para... Entonces, ¿con quién peleas? Tú peleas pues con la democracia, le pides todo, le exiges todo, y definitivamente el balance siempre va a ser negativo. Yo lo decía en mi libro de Psicoanálisis y Política, ese conflicto entre el individuo y la sociedad no lo inventó la democracia, lo recibió la democracia, tenemos que vivir con él. Y la democracia no puede cambiar la naturaleza humana, puede poner algunos elementos y tenemos que seguir apoyándola en estas cosas. Sí, de pronto yo digo esto y en 2 años me jubilo y me dedico a mi otro tema que es migraciones, pero no considero que ustedes los jóvenes, y este es un llamado para las 150 personas que hay aquí, ya las conté, y los tantos que me están viendo en esta grabación, hagan esa reflexión personal y en la próxima conversación en la cafetería piensen si lo que están diciendo de la democracia es verdad o lo dicen por decir, y sobre todo si eso es útil. Y los que sean jóvenes, porque el futuro les espera, y los que sean de mi edad, pues porque de todos modos los hijos van a heredar el sistema político. Entonces no es un optimismo desmedido, pero jamás pensamos que la democracia hizo mucho por el ser humano, pero hizo mucho más la tecnología. La tecnología nos trajo, ustedes han visto las series como Downton Abbey, que habían 22 personas atendiendo una familia. Pues nosotros vivimos como los de Downton Abbey, sin las 22 personas, gracias a la tecnología. Entonces sí, la tecnología nos trajo una cosa, pero el pensamiento, esas crisis, digamos, que hubo de los sistemas monárquicos, no fueron una cuestión de la Revolución Francesa, de la Bastilla, de estas cosas, no, fueron 200 años de reflexiones sobre la división de poderes, sobre la representación, sobre tantas cosas que cuajó. Hagamos reflexiones como ellos y seguramente nos vamos a inventar algo interesante. No es que diga que sea el fin de la historia, y es uno de los capítulos, no es necesariamente el fin de la historia, pero sí es el fin de una historia, y es una historia de 5.000 años de mucho dolor, de mucha hambre, de morir muy jóvenes, de sometidos a las enfermedades, a las guerras mundiales, y que finalmente llegamos a un puerto que no era el que esperábamos, pero que tenemos ciertos instrumentos para trabajar. Uno de ellos es la democracia. Y por último, la guerra. Los muchachos me dicen lo mismo, profesor, es que la guerra, estamos en un mundo en guerra. Y entonces ve usted, el que está ahí, yo veo a algunos chateando y siempre cojo a ese y le digo, ve tú, ya que tienes el celular ahí sacado,
mírame cuántos países hay en el mundo. Entonces, 200. Y el otro que está por allá chateando, le digo, ¿y tú cuántos? Mira a ver cuántos están en guerra. Y me dice, 10. Y le digo, ¿y cuánto es porcentaje? Es 10 de 200. Entonces el otro me contesta qué porcentaje es. Le digo, ¿ustedes creen que estamos en un mundo en guerra? Vamos entonces a mirar la historia, a ver lo que pasó. Un papel grande lo tuvo la democracia. También hay que reconocer, hay países como China que sacaron 800 millones de personas de la pobreza sin ser democracias. Así que no es una confianza ilusa, es una confianza que viene desde el Renacimiento, sobre todo, diría incluso desde la antigüedad de los primeros filósofos, casi que desde Kant más recientemente. Es solo mirar atrás, no estoy inventando, no estoy haciendo una religión, ni una cruzada, es sencillamente serénense, cojan ese celular que Dios les dio, que es como una nueva mano que nos dio Dios esta vez como para todo el mundo, y miren estas cositas y se dan cuenta que la democracia es algo más de lo que usted piensa, y suena muy gracioso estarla atacando. Hay que seguir siendo críticos y sobre todo para poder votar bien y para hacer buenas reformas, pero tanto en Colombia como en otros países, el legado hay que defenderlo, eso es lo que está claro. No sé si seré una voz en el desierto, creo que no, porque he leído autores en otras partes del mundo que están llamando la atención sobre esto mismo, pero son ustedes, así como de voz a voz se han regado tantos mitos, les pido que de voz a voz rieguen esto y miremos a ver si lo que estamos diciendo, la democracia tan negativo, es verdad, y que el último que se vaya apague la luz, porque prácticamente eso es lo que uno lee. Así que le doy la palabra a Juan Esteban. Juan Esteban, ¿será que soy muy iluso cuando digo que sí la tecnología nos va a ayudar a combatir la corrupción, incluso hasta de pronto en no democracias? No, yo creo que es al revés. Yo creo que la tecnología va a ser ahí sí la panacea de la corrupción, y no creo que sea el antídoto contra ese mal. Y un caso ejemplar es el de Colombia, en el que las medidas contra la corrupción en muchos casos han sido una catástrofe de las políticas públicas, de la vida de la comunidad, de los individuos, porque además ahí también se establecían una cantidad de mitos que son difíciles de desterrar. Por ejemplo, con la política y el oficio de la política, que es lo más duro que puede haber en Colombia, quizás por la cultura popular de las telenovelas, donde se caricaturizó el oficio del político. Siempre se pensaba que el político era un holgazán, que vivía del Estado, que tenía una corbata, y resulta que no hay nada más difícil que conseguir votos y ejercer el liderazgo, que además en un país como este, en el que el Estado siempre fue tan insuficiente, pues en muchos casos esos miembros de la clase política tan desacreditada eran la encarnación y la representación y la presencia del Estado. Yo también siento que estás en una defensa muy vehemente, luchando contra un molino de viento que yo no lo veo tan claro. Yo no veo que haya un ataque frontal contra la democracia desde el discurso. Creo que hay un ataque permanente contra la cultura democrática desde la entraña misma de la democracia, que es lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit, que es lo que pasó en los Estados Unidos con el trumpismo, y que está pasando en muchas partes. El ataque teórico a la democracia es una tradición intelectual que es el pensamiento reaccionario, que es la gente que se opuso a la Revolución Francesa y que tenía una nostalgia del antiguo régimen. Pero eso es una aventura solitaria. Nadie en realidad tiene la idea de que la democracia es mala, de que la democracia es insuficiente. Es más bien una vivencia que también es muy generacional, y ante eso la democracia tiene que responder más allá del discurso, querido David, y más allá de libros inteligentes que hacen una reivindicación valiosa y valerosa de la democracia. Pero ahora que hablabas del caso español, a mí me impresiona mucho porque en efecto España entra en un régimen dictatorial después de una guerra apocalíptica en la que la mitad del país fue drenado, extirpado, fue al exilio, y las heridas de esa guerra parecían no tener
ninguna posibilidad de ser restañadas ni cicatrizadas, y sin embargo, como en un rapto inconcebible, además inconcebible en ese país que es dado siempre a lo contrario, es decir, es dado al error, a la equivocación, en España ocurrió que una transición democrática imperfecta, protagonizada por un rey, por una clase política que hizo unos consensos y unos pactos que funcionaron y que metieron a España en una dinámica de desarrollo y de progreso como nunca antes en su historia, hasta llevarla al primer mundo. España salta del tercer mundo al primer mundo en el giro de unos pocos años, y quienes vivieron esa transición la valoraron con el alma desde todas las orillas. Ese consenso hoy se acabó, porque hay unas nuevas generaciones que no reconocen los esfuerzos del pasado, y de pronto pedirles que lo hagan es una equivocación también histórica. La gente no tiene por qué reconocer la historia, como pasa en Bogotá con Transmilenio y con el transporte público. Los que vivimos un mundo en el que la Caracas era el infierno y unos chuzos de metal que se nos atravesaban en el camino, y asistimos a la irrupción de Transmilenio, pues valoramos lo que eso significó, pero hoy en día claramente el modelo es insuficiente, y hay una cantidad de gente que se ensaña contra eso y que lo considera insuficiente, y la respuesta no puede ser la teoría y la reivindicación entusiasta y valerosa. Desde el liderazgo tiene que haber algo en la cultura democrática para hacerle frente a eso que Jacob Talmont llamaba la democracia totalitaria, que es una cantidad de gente que está engendrando el fascismo desde las entrañas mismas de la democracia, que eso es peor que el discurso en contra de la democracia, que eso sí son unos viejitos en unas tertulias leyendo a Chateaubriand y añorando pues el mundo antes de la Revolución Francesa. Sí, yo creo, Juan Esteban, que tal vez no hay un discurso, digamos, a propósito para, como que lo que tú me dices, de pronto no he visto la literatura como tan en contra de la democracia, pero no es que lo hagan, digamos, a tipo consigna, sino que lo hacen de muy buena fe. Los escritores pues dicen, mire, estos problemas tiene la democracia. Yo mismo con los libros que he publicado a veces lo he hecho, la democracia tiene estos problemas, lo hacemos de una manera muy constructiva, pero no es la lectura que se da hoy en día. O sea, cuando ya uno dice, vea, es que Colombia tiene estos problemas, Perú tiene estos problemas, Brasil tiene estos problemas, el que te lee no te está leyendo, pues vamos a solucionarlos, y uno dice, no, tiene razón el profesor, estamos fregados. Entonces, lo que antes era muy constructivo, ahora nos cuidamos mucho de hacer. Yo no volvería a escribir un libro que se llame Democracia es prepago, no, lo llamaría de otra manera, buscaré, porque la lectura que se hace rápidamente es esto. Entonces sí me quedé muy preocupado a propósito de lo que dices, por ejemplo, con Krustef ahora en el Hay Festival, porque estaba contándonos cómo parecía que se estaba acabando con la democracia en unos países de Europa del Este, pero sencillamente eran países que tomaron otro curso ideológico, y entonces no le gusta a la persona ese curso ideológico, y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo tengo la experiencia en Colombia, o sea, cuando yo estaba en la Nacional, en la época de Duque, mis colegas y mis estudiantes me decían, pero David, no hay democracia, deja de escribir sobre eso. Y ahora que ya está la izquierda en el poder, tengo amigos de derecha que me dicen, David, ¿cuál democracia? Entonces no puede ser así. O sea, tiene que ser un discurso de yo apoyo el sistema democrático con sus imperfecciones, esté quien esté. Entonces sí, tienes razón, tal vez no hay no hay alguien hablando en contra de la democracia, sino que los discursos que antes eran analíticos y prospectivos y tratando de solucionar, hoy en día se parecen lamentos, ya no parecen propuestas, y tienes razón, es el público que lo lee así, pero nosotros también tenemos que llamar la atención, o sea, nos tenemos que pellizcar, y de hecho este libro tendría que haberse llamado bien Salvemos la Democracia, lo que pasa es que ahí sí no me lo compran, pero tendría que haberse llamado así. Pues para terciar en el asunto, yo diría que además vivimos en una época de sobreexpectativas. Es decir, la gente no mira lo que se ha logrado, sino lo que falta por lograr a un ideal casi siempre inalcanzable.
Es más, yo creo que es la tiranía de las utopías. Hoy en día las utopías son las que presionan de un modo más brutal, porque siempre habrá imperfecciones y entonces aquellos partidarios de algún modelo mejor o presuntamente mejor jalan lo que existe y lo fuerzan hasta el punto de hacerlo reventar. Eso es un poco el problema. Yo no conozco el libro de Joseph, pero creo que efectivamente el mundo sí va a ser más democrático. Incluso China y Asia y los países, democrático en el sentido de la práctica, no de la nominalidad. Es decir, en el sentido de la inclusión, en el sentido de la respuesta eficaz y eficiente hacia la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero eso no garantizará nunca que queden satisfechos. Eso sí, no es un poco como la cuestión de la expectativa climática, de lo que el individuo percibe de la temperatura del aire y lo que la temperatura del aire es en sí mismo. La expectativa es tan grande que queremos una democracia perfecta y además rápido. Es otro problema fundamental del mundo actual, una estrategia de hiperaceleración. Y es que ya no hay paciencia, ya no hay gradualidad, sino que se quiere que en un año o en 5 se logre todo. Eso es casi insensato, es absolutamente impensable en una sociedad pues llena de contradicciones, porque primero las tiene, las ha cargado desde el pasado, las lleva al presente además de manera ciega y las proyecta ferozmente hacia el futuro. Entonces, no creo que se logre la expectativa jamás. Incluso ese clima en el que falta una pequeña dosis y sin embargo la gente se está quejando. Piensen ustedes, para probarles con un argumento lo que estoy diciendo, uno de los pueblos más insatisfechos con su democracia en el mundo es el pueblo suizo. Y uno se queda aterrado, pero ¿cómo así? Pues sí, los pequeños detalles de las cosas que no funcionan en Suiza los exasperan. Y se imaginan que están viviendo un mundo tan imperfecto que bien merece la pena cambiarlo. También en ese orden de cosas, otro de los grandes peligros que estamos viviendo es el adanismo. La idea de que siempre hay que hacer tabula rasa y arrancar de cero y que todo lo que se hizo en el pasado es un camino fallido. Eso es también, incluso como lo decía al comienzo, una expresión de ingenuidad. Creo yo que el mundo es hoy más ingenuo en materia política de lo que era este mundo realista, digamos, incluso resignado a unas imperfecciones absolutamente descomunales, como eran las del pasado. Entonces, ¿cómo se cura eso? Habría que preguntarle a David, ¿cómo se puede sanar esa hiperexpectativa de las utopías que son tan insensatas? Pues uno como profesor lo vive día a día. Yo he dictado pues en todas las facultades como así conocidas en esta ciudad y muchas de este país. Y es un trabajo cotidiano, o sea, desde que entras a la clase ya las personas llegan con el escepticismo, llegan con el desconocimiento de los hechos y tú tranquilamente les vas contando, que hay varios alumnos míos y lo pueden decir, exalumnos míos, tú vas contando, mire, les voy a decir unos hechos, hagan ustedes las inferencias y concluyan. Creo que es una cosa muy de pedagogía, de una pedagogía cotidiana, pero yo sí quiero, respondiéndole a Enrique, pero yo quiero aprovechar que sí estoy con dos grandes escritores famosos y reconocidos y no los quiero desperdiciar y les quiero hacer mi pregunta difícil a Enrique y a Juan Esteban. La de Juan Esteban es que escribió la biografía de Álvaro Gómez. ¿Qué diría Álvaro Gómez de esto, Juan Esteban, de que hoy haya alguien diciendo en 2023 estas cuestiones de la democracia, tú que lo leíste y lo describiste también? Y a Enrique le quiero preguntar, ¿por qué si pensamos así, Enrique, tu libro no se llamó más bien ¿Por qué no fracasa Colombia? Ahí les hago dos preguntas poniendo en la misma línea Democracia para Estrategas, de dos grandes libros de ustedes entre muchos que tienen. Pues Álvaro Gómez fue el representante arquetípico de eso que aquí en Colombia se llamó la violencia con mayúsculas, y hay
toda una narrativa histórica que le adjudica a él y a su padre, Laureano Gómez, la responsabilidad casi absoluta de esa guerra civil no declarada, en la que yo creo que la culpa fue compartida de los conductores de los partidos en los años 30, en los años 40, por cuenta del sectarismo y de la exacerbación ideológica. Todos ahí fueron responsables y culpables de esa gran tragedia, no solo Laureano y Álvaro, que también fueron responsables y culpables, pero aquí en Colombia hubo una transición democrática para esa guerra civil no declarada, que fue el Frente Nacional, que luego también se ha analizado de manera muy crítica, porque se le ven las costuras y porque se le ve solo lo malo, un poquito como con la democracia. El Frente Nacional se inventó para resolver un problema que era la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores. Creó otros problemas quizás peores, pero el que estaba llamado a resolver, lo resolvió, y ellos hicieron un acto de contrición. Ahora que estamos aquí hay un documento que yo creo que los colombianos deberíamos leer todos, que es el discurso de posesión de Alberto Lleras Camargo en la primera presidencia del Frente Nacional, que lo posesiona Laureano Gómez como presidente del Senado, y ambos pronuncian un discurso en el que reconocen la responsabilidad histórica que tuvieron como instigadores y atizadores de la guerra civil no declarada. Y Álvaro Gómez vivió toda esa transición. Después fue la encarnación del espíritu del Frente Nacional. Él mismo decía que no era nombrable sino elegible, pero yo creo que el problema de Colombia es que tampoco era elegible, y entonces siempre perdía porque la sombra de su padre y la leyenda negra lo afectaba electoralmente, y lo que él llamó el régimen, pero participa en el proceso constituyente del 91, que nace del secuestro del que fue víctima a manos del M-19, y ahí hay la demostración de que la gente es mucho más que esa caricatura que los demás construyen sobre ella. Y en Colombia somos dados a caricaturizar, a satanizar, y nos estamos dejando tragar otra vez por ese mismo sectarismo que nos llevó al órdago siniestro de la guerra civil no declarada en los años 30, en los años 40, en los años 50. Estamos volviendo por ese cauce perverso. Aquí no nos hemos curado de muchos males, pero del mal del sectarismo sí nos curamos, y el Frente Nacional ayudó a eso, y estamos regresando de manera estúpida. Entonces yo creo que Álvaro Gómez hoy viviría muy triste de ver cómo esa maldición de la que él fue protagonista y que ayudó a desterrar, volvió de la peor manera. Enrique, ¿es cierto que realmente es por qué Colombia no fracasa y por qué las naciones no fracasan, a pesar del título de tu libro? Muy bien, pues el libro se llamó ¿Por qué fracasa Colombia? Por la misma razón que este libro se llama Democracia para extraterrestres, por razones comerciales, porque ese era un título que pegaba y pegó, indudablemente. Pero conste un poco en aras de la sana defensa, primero que no está en pasado sino en activo, es decir, ¿por qué fracasa y no por qué fracasó? Es decir, no se da como una cosa derrotada. Yo creo que las sociedades no fracasan y que las naciones no fracasan, pero sí pasan por demonios, los Scylla y Charybdis, que los amenazan constantemente y que tratan de adueñarse de ellas. Entonces, Colombia es un país frágil, Colombia es un país y una nación ingenua, a pesar de que las tira de grandes cosas, es fácil de manipular. Es un pueblo cuya naturaleza resulta demasiado sensitiva y sensible a cosas que a determinados individuos se les ocurren y resulta sacándola de rumbo, lo cual se suponía ya superado, como en los tiempos del Frente Nacional. Yo creo que efectivamente se trata de un país frágil, y hasta que no entendamos que se trata de eso, no vamos a dejar de ponerla en riesgo. Ese es el problema, que está en riesgo, está de nuevo en riesgo. Incluso
en estos últimos meses, por lo menos, se ve un país deprimido, se ve un país afectado por una gran cantidad de incertidumbres, porque curiosamente era un país que estaba acostumbrado a creer que estaba pisando firme y ahora probablemente no está tan firme el suelo, se puede desbarrancar. Esa circunstancia es, por lo menos para la generación que nosotros representamos, es nueva. Y, por supuesto, para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Eso pues es muy importante. Yo creo que además los jóvenes de hoy fueron los que conocieron la Colombia más próspera, la Colombia en recuperación, un país cuya naturaleza estaba recomponiéndose abiertamente y que ahora otra vez está llegando a las encrucijadas. Entonces, esa circunstancia, creo yo, hace que efectivamente podríamos ponerle el título de ¿por qué puede fracasar Colombia? O ¿por qué todavía puede fracasar? Porque el peligro no está conjurado, porque todavía hay amenazas, incluso en nosotros mismos. Es más, digo yo, la ignorancia, la incompetencia, la exageración, la insensatez, la radicalidad está un poco en todos nosotros. Es una nación adolescente, es una nación que todavía no tiene suficiente experiencia. Otras naciones han sabido pasar por dificultades incluso más serias que la nuestra. Por ejemplo, durante los 90 y la primera década del siglo XXI se decía que Colombia era naturalmente una nación violenta. Está demostrado por su historia que no es cierto. Hay actores violentos, incluso pocos, y sin embargo se les ha concedido una tremenda legitimidad. Colombia sí es un poco pusilánime frente a la violencia, eso sí, pero no es una nación violenta. O por lo menos esa no es la marca que la distingue de naciones verdaderamente violentas que nosotros conocemos. Comparado, piensen ustedes, con la nación rusa, incluso en esa vocación autodestructiva que tiene, Colombia es un país pues sereno. En su vida institucional, en su vida internacional, es como esos muchachos juiciosos del curso al que viene alguien y les da una cachetada y se quedan aterrados. Esa es más o menos la circunstancia por la cual pasamos hoy y que entre otras viene a cuento con la idea de la democracia, porque efectivamente Colombia es uno de los países más democráticos del vecindario. Es uno de los países, por ejemplo, donde el estamento militar ha tenido menor protagonismo en la historia en América Latina. Es un país en donde se han resuelto, como dice un profesor del Rosario, más que la guerra, lo que tiene es la pasión de hacer pactos, y pactos, y pactos. Claro, imperfectos, incompletos, y sin embargo se apresura a hacer pactos incluso insensatos. Esa consideración deberíamos tomarla en cuenta para hacer una historia de Colombia que nos proyecte hacia el futuro y que conjure definitivamente la posibilidad de fracaso que todavía exista. Yo les quería preguntar, antes de darle la palabra al público, una cuestión adicional. Nosotros tres hemos sido profesores también de Relaciones Internacionales. Una de las cosas que yo digo acá, cuando hablo de los insultos, y digo sobre todo los sentimientos, ¿no?, que la gente tiene. Entonces, un sentimiento de fatalismo, tristeza frente a la situación actual de la democracia, nostalgia por una democracia que creían que era perfecta. Una de las cosas que me han dicho, les comento a ustedes dos, es: David, ¿por qué este libro es sobre todas las democracias? Pues, ¿tú qué te crees? Habla de la democracia de Colombia, que es la que tú conoces, y cómo vas a pontificar de todas las democracias. Y además Colombia necesita que se hable más de ella, además de que ya escribí como 10 libros, pero me lo dicen igualmente. Y hay un síndrome que creo que es importante decir, que yo estoy tratando de combatir con este libro, y yo lo llamo, siempre buscando la lógica de la cultura popular, el síndrome de ciudad gótica. Que nosotros pensamos que esto es como ciudad gótica, y uno ve lo de Batman y ahí nunca ve eso, como que si uno no estuviera dentro de esos países, no hay guerras, nada, todo pasa ahí en esa burbujita de Batman. Y Colombia siempre ha tenido como esa idea de ciudad gótica. Nosotros, que los tres hemos sido profesores de Relaciones Internacionales en varias universidades, tenemos como ese esfuerzo grande de tratar de romperlo, y este libro va un poco en ese. No, es que Colombia es un país singular, es que aquí no hay una lógica
Usted no pueda pensar en Latinoamérica, somos como aislados. No, yo creo que ya hay que mirarnos como una democracia más, como una democracia que está teniendo problemas y mirar las otras democracias también. O sea, esto es un llamado a que nos sentamos no a colombianizar todas las reuniones, sino que venga, miremos también qué está pasando en Alemania, miremos el problema que tiene en este momento, digamos, Francia o países que uno, hasta escandinavos, que uno no esperaba que pasaran ciertas cosas. Y para asombrarnos, ¿cómo es que hay un país de más de 1.000 millones de personas, que es la democracia más grande del mundo, en una cultura, la India, en la cual no había un concepto de igualdad? Entonces yo casi que creo que para romper el síndrome de ciudad gótica, al mismo tiempo que para admirarnos de la democracia, es salir y mirar otros países. Yo le digo a mis estudiantes, viajen, salgan, traten, y muchos me han hecho caso, me los encuentro por todo el mundo, pero también con la mente y con la posibilidad que ahora lo permite, y se van a dar cuenta que lo más importante es sí podemos poner las democracias revueltas. Sí, hay democracias, hay toda una lista de qué tan más autoritarias o menos autoritarias, pero finalmente es el mismo. Es de la misma cepa de donde venimos todos, de una cuestión occidental en 3 momentos históricos muy específicos que se diseminó por el mundo, y creo que vamos a tener mejor democracia en Colombia y vamos a aprender más de las otras si eliminamos ese síndrome de ciudad gótica. Pero nosotros empezamos a hablar de esto por allá el siglo pasado. No sé ustedes qué piensan, que justamente en este siglo donde hay tanta información y la gente sí está viajando, todavía digamos, tengamos esa barrera visual para ver nuestra democracia con otras y para aspirar a otras democracias y entenderlas. Y en un libro como estos, no solamente todo lo que yo diga ahí, entonces esto lo dijo David porque está pensando en tal cosa colombiana, sino de pronto lo está diciendo referido a Brasil. Y en esto hay chistes todos los días. Mire, a un amigo en estos días le decía, ve, David, estoy preocupadísimo porque Colombia tal cosa, y tú has comprado algo fuera. Y yo le dije, no, pues sí, pues yo sí he pensado que tengo familia en Brasil, comprar un terrenito alguna vez allá para irte cuando esto se dañe. No, pues por tenerlo. Me dice, no, David, pero eso es como cambiar de cabina en el Titanic. Entonces, por lo que uno diga, ya es un desastre. Mira, eso es como, y uno dice, no, entonces, no, todo es grave. Entonces creo que uno de los elementos fundamentales, que yo no digo democracia colombiana para estrategias, no, las democracias, es luchar contra el síndrome de ciudad gótica y tratar de verlos. Pero nosotros que llevamos tantos años, Juan Esteban, ¿por qué será que no avanzamos tanto en eso? ¿Por qué uno pensaría que con toda esta tecnología, todo el mundo con su Wi-Fi, ¿por qué tenemos todavía esa vista? ¿Y cómo podemos los que escribimos estos libros combatirlo? No sé, David, yo creo que un extraterrestre puede darnos más luces. Yo creo que también esa sí es una de las ventajas de las nuevas tecnologías de la comunicación, que nos ha redimido y nos ha sacado y liberado como de ese ensimismamiento y el excepcionalismo colombiano del que se habló siempre, ya con internet, con Netflix y con TikTok sobre todo. La gente está mucho más conectada de verdad y hay una percepción global más vigente, y eso yo creo que se va a traducir también en un comportamiento político en el que no sintamos que solo nos pasan cosas graves a nosotros. Javier Marías decía que era muy curioso que los fantasmas tienen conciencia de clase porque siempre se aparecen en unas casas góticas y elegantísimas, nunca se aparecen en casas miserables. Entonces, todas esas percepciones yo creo que van a cambiar en el mundo en general por cuenta de internet y de que la gente con WhatsApp se conecta en el acto con quien quiera, donde quiera, y esa sí es una transformación pues que nos tocó ver por suerte. Pues para contestar y despedirme, la vida que nos espera probablemente sea más o menos más de lo mismo.
una vida buena, con las condiciones fundamentales satisfechas, aunque con posibilidad de deterioro. Y efectivamente ese deterioro será sentido como una pérdida terrible y seguramente la lamentaremos mucho, pero no será tan grave. En otras palabras, yo creo que de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, nos estaremos quejando y se quejarán las jóvenes generaciones muchísimo de las imperfecciones del mundo, pero no se degradará. Incluso las democracias alcanzarán alternativas de mejoramiento, a veces imperceptibles, a veces muy, muy visibles. Por ejemplo, elegir a los mejores. Solo se elige a los mejores cuando se tiene criterio. Y eso lo hace la educación, una educación verdadera, y no solo una educación política, una educación en la que la gente tiene razones para pensar que efectivamente se van a producir mejores resultados tomando determinadas acciones, ¿sí? En ese orden de cosas, por ejemplo, los chinos han avanzado de un modo abrumador. La sociedad china, o las sociedades chinas a través de 6.000 años de historia, han sabido incluir personas. En ese orden de cosas, por ejemplo, el único país que puede reclamar que ha logrado un socialismo igualitario, brutal, pero igualitario, es China. E incluso yo recuerdo que en los años 70, cuando murió Mao, cuando hizo el favor al mundo de morirse, pues nadie creía que esto pudiera ser factible en 50 años, porque era un desastre, era una debacle en la que se habían muerto 70 y pico de millones de personas por culpa de la estupidez, ni siquiera de la maldad de ese señor y de algunos que lo rodeaban. Y sin embargo fue posible reconducir el tren hasta la China de hoy, que sigue siendo muy poco democrática, pero en donde ya hay una clase media que disfruta, una clase media de 400 millones de personas, que disfruta de un nivel de vida sensiblemente superior al que tenían sus antepasados. Lo mismo pasa en la India. En la India miserable de los años 80, todavía se lee en una serie de reportajes muy dramáticos, es apenas un recuerdo de la India de hoy, que tiene una serie de posibilidades. Y sigue habiendo 600 millones de personas muy pobres, y sin embargo ya no es la totalidad de la población. Entonces, creo yo que ser razonablemente optimista es sensatez. En cambio, el pesimismo tiene mucho de un derrotismo medio estúpido y además mucho de soberbia y de vanidad. No son tiempos para ser derrotistas, no son tiempos para decir que todo está perdido. Eso es insensatez, exageración, y quien exagera miente. Y espero las preguntas de ustedes en mi canal, que se llama justamente Democracia para Extraterrestres. Las estaré contestando. Muchas gracias a todos. Y el autor va a firmar sus libros, el que sea extraterrestre y lo acredite tiene el 10% de descuento, y cómprenlo porque es muy bueno. Gracias, David. Muchas gracias a todos.